Bueno, en nombre de Jesús. Amén, amén. Buenas noches, amados hermanos. Gracias por permitirnos estar allí, entrar a sus hogares. Aquí estamos pues reunidos en el nombre de Jesús, mi hermano Alexi y nuestros hermanos que gentilmente pues la familia Morales Junior, le podemos decir, ¿verdad? Que nos han invitado a su acogedor hogar. Aquí estamos. Perdón por el retraso de unos minutos, pero Dios sabe por qué pasó todo esto, ¿verdad? Pero estamos gozosos de estar acá nuevamente en compañía de ustedes por estos medios virtuales. Esta es una noche de enseñanza y pues sin más preámbulos vamos a orar en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo sea el que siga tomando el control de esta reunión. Amén. Así que me acompañan, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por que nos permites, nos das el privilegio de poder compartir tu palabra. Te agradecemos porque tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, Señor. Gracias por esta reunión. Bendecimos a mis hermanos que están en casita, mis hermanos, Señor, que están acá acompañándonos también, Padre. Gracias. Te suplicamos que nos abras el entendimiento para que tu palabra caiga como esa semilla que lleva fruto en abundancia, mi Dios. Te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro amado Jesucristo. Amén y amén. Pues en esta noche tenemos una grata bendición, ¿verdad? De este tema que vamos a compartir aquí con mi hermano. Y si usted tiene algún texto por ahí, como lo hacen también, ahí está mi amada esposa atenta a las aportaciones, ¿verdad? Bíblicas, lógicamente, del tema. El tema de esta noche que el Señor ha puesto en nuestro corazón es regenerando a la familia. Regenerando. Aquí esta palabra es compuesta. Amén. Regenerar. Amén. Entonces nos vamos a ir a la Biblia porque este tiempo es muy importante que nuestra familia esté regenerada. ¿Y cómo se va a regenerar? Por medio de la palabra de Dios, la Biblia, y por el Santo Espíritu de Dios. Amén. Y no solamente a los que ya conocemos de la palabra, de la verdad, sino que aquí el que quiera conocer, quiera tener en su vida ese Santo Espíritu, pues hay un requisito. Un requisito. Dice Juan 1:12, ¿no? Más a todo el que lo recibió. Entonces hay ¿Verdad? que recibirlo. Le dio el poder, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Hay recibir, creer y recibir. Pero antes de eso, pues hay que arrepentirse de corazón. Amén. Amén. Entonces dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él. Aquí está hablando de Moisés. Y proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El versículo 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Este es un tema que ya lo compartimos, lo enseñamos en la iglesia, ¿verdad? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Entonces unos versos preciosos dados al profeta Moisés, ¿verdad? En su tiempo. Pero yo quiero que nos demos cuenta que aquí el Señor conserva su misericordia por 1000 generaciones y que perdona la iniquidad, dice su palabra, ¿no? Obviamente al que pide perdón. El que no quiere nada con Dios, pues ahí sí, él mismo se descalifica, dice la Biblia, ¿no? Pero si no está mal, va a alcanzar hasta 4 generaciones. O sea, si está mal, alcanza la maldición hasta 4 generaciones. Y aquí pues podemos nombrar los bisabuelos, los abuelos, los padres y los hijos. Nosotros debemos escoger si queremos la iniquidad o el perdón de Dios. Es muy importante. Por eso que el tema de esta noche es regenerando a la familia. Amén. Yo no quiero que caigamos en ese punto, ¿verdad? De que
de venir arrastrando maldiciones generacionales. O sea, aquí vamos a llegar a un punto, vamos a conforme a la Biblia, Amén. dónde y cómo y quién tiene que decidir parar Amén. cualquier maldición que pudo haber sido heredada en ignorancia de nuestros ancestros. Entonces, yo escribí acá algunas situaciones que se dan en la vida del cristiano porque Dios nos habla de generaciones acá. Y al hablar de ello podemos darnos cuenta cómo la iniquidad es el tercer paso de involución. Recordemos que está la transgresión, el pecado y la iniquidad. La iniquidad es perdonada con un arrepentimiento verdadero, que es la falta que no solamente contamina al cuerpo, contamina el alma y, Y como el espíritu y llega también. hasta más adentro, que es el espíritu, ¿verdad? Y este mal se va a repetir en 4 generaciones si no se le pone un punto. Un punto. Mucha gente hizo, ahí podemos hablar que mucha gente, muchas familias hicieron pactos de sangre, pactos de pobreza, Ujú. y se ha venido de generación en generación. Tenemos casos, testimonios en los cuales hemos ministrado, ¿verdad? A familias en los cuales los ancestros, los bisabuelos hicieron pactos en las bebidas, en los vicios, en la pobreza también, ¿verdad? Y es por medio del Espíritu Santo que les ha revelado a los hermanos, a algunos hermanos, ¿verdad? A algunas familias, de que sus antepasados hicieron pactos. Eso es algo bien interesante, cómo al estar lleno del Espíritu Santo, cómo puede revelar, porque Exactamente. podamos ser que llevemos años ya en el Evangelio y Sí, uno diga, bueno, pero ¿por qué a mí no me va bien, digamos, en la parte económica o en la parte de la salud? sí. ¿Por qué no me va bien si a ver, yo ah, hago Diezmo, diezmo, hago todo lo que ofrenda. le ofrendo ofrendo, cumplo con los mandamientos de Dios, me mantengo en los caminos de Dios, creo que mi vida está en orden, mi familia. Ahora, ¿por qué será que esta área no? ¿Qué pasa? Entonces, cabal, puede venir una revelación de parte de Dios y puede revelar que sí, o uno se puede dar cuenta que eso viene con pactos, con Ujú. puertas abiertas que se hicieron posiblemente hace años atrás, nuestros descendientes. Y qué bonito porque usted ahora es nueva criatura en Cristo Jesús y puede romper, cerrar esas puertas, Esas puertas, ¿no? Sí, amén. esos pactos. Amén. Es importante porque, como les decimos, tenemos testimonios y no son cuentos de hadas, no son telenovelas, no, son testimonios vivos de De que, la vida real. que en la ignorancia espiritual, ¿verdad? Que nuestros padres, nuestros abuelos fueron, crecieron, ellos nunca tal vez les hablaron de la palabra de Dios, de qué es el Espíritu Santo, o qué fueron esas cosas que sus padres también pudieron haber hecho en la ignorancia, cómo afectan hasta el día de hoy, o cómo pueden estar afectando hasta el día de hoy. Sí, es ignorancia porque mira, hay veces que las personas se ven en cada situaciones depresivas, presionadas y Ujú, quieren sí. resultados. El ser humano le gusta los resultados así, rapidito. Entonces, digamos que es un niño, que es su hijo o es un padre, un familiar y por querer rápido resultados que se ponga bien, le dicen, no, vaya a la esquina y hay un brujo que hace esto y lo otro y uno va en ignorancia buscando resultados, esa desesperación y va y ahí es donde se abren las puertas y, y uno carga con todo esto por todas esas generaciones y sí, por la desesperación, por querer resultados. La angustia, ¿verdad? Ujú. Sí. Y venimos rápido en ignorancia abriendo y Y haciendo cosas que... vamos a ir hablando poco a poco si nos da tiempo, ¿verdad? Porque no queremos abusar del tiempo Amén. de ustedes, aunque el tiempo es de Dios, ¿verdad? Pero también hay que tener que estar organizados también en ese tiempo, ¿verdad? Amén. Debemos de preocuparnos por nuestras generaciones, punto, Amén. punto. Bueno, ya tal vez tú y que estás en tu casita, ya el Espíritu Santo reveló, ¿verdad? ¿Por qué no prosperas en los trabajos? ¿Por qué consigues un buen trabajo y te despiden a los meses? ¿Por qué bueno, sí, aparte de la pereza, ¿verdad? No. Sí,
pasan acontecimientos, no solamente en el trabajo, en la vida personal, sino económica, en la económica, salud, en la laboral, prosperidad, en la labor, En las relaciones en la exactamente. relación, sí, sentimentales. En sentimentales, las con tu relaciones cónyuge. sentimentales, exactamente. Hay muchos aspectos que tenemos que analizar en esta noche por medio de la palabra de Dios. Y si estás en alguno de esos, pues este va a ser el momento en que le pidamos al Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros acá y tú ahí que estás en tu casa, que revele el Espíritu Santo por Amén. qué no prosperan o por qué crees que los hijos o tus hijos no captan la palabra de Dios o no, algo, pues algún estorbo que pueda haber ahí, que haces como padre de familia, haces todo lo posible, ¿verdad? Que ellos busquen de Dios, pero no se ve un resultado como quisieras esperar. Entonces tenemos que, bueno, toda la vida, siempre tenemos que Amén. buscarla, primeramente buscar la ayuda de Dios, ¿verdad? Amén. Pero ahora si estás en una encrucijada, una pregunta de esa, pues decirle, Señor, revélame, tal vez mis ancestros, ¿verdad? Ujú. Hicieron algún pacto por ahí y en el nombre de Jesús que se rompa, ¿verdad? ¿Y Amén. cómo se va a romper? Pues bueno, con la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a dar las armas que hay para romper cualquier pacto generacional. Entonces, en el libro de Lucas capítulo 1, versículos 49 y 50, dice la Reina Valera de 1960, porque me han hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Entonces, queremos estas bendiciones generacionales para para nuestros sucesores, ¿verdad? Yo puse acá, si usted lo mira ahí abajo, que lo más importante para Dios no es ni mi ministerio, ni su ministerio, ¿verdad? Ni su título ministerial, sino que a Él lo más importante es la familia. Y ahí usted puede leer que yo puse ahí, y sé de antemano que como hacemos siempre énfasis en la familia, los mayores ataques vendrán para la familia. Porque bíblicamente desde Génesis ustedes y yo conocemos que el enemigo lo primero en el huerto del Edén, lo que destruyó, su objetivo principal era la familia, Adán y Eva. Y así ha venido hasta el día de hoy. Son las mismas estrategias, La misma, no los cambia. mismos engaños. Lo que pasa es que se le pone mucha atención a las mismas artimañas del enemigo, ¿verdad? Pero el punto principal, lo que a él le interesa mayormente al enemigo es destrucción de familias. Ujú. No estoy diciendo que con eso no le interese un hombre soltero, una mujer soltera, no, también. Pero él se tira más a las A la familias. familia. Ejemplo bíblico, uno de los ejemplos bíblicos, Job y su familia, ¿verdad? David con su familia, Moisés con su familia, Jesús con su familia, etcétera. Y así podemos pasar toda la noche hablando de que el enemigo busca la destrucción familiar. Ajá. Yo quería aportar algo. Ahí en esa versión, fue la del 60, ¿verdad? Sí, de Reina esta gracia. Valera. Ajá. Dice al final, de generación en generación se extiende su misericordia, pero a los que le temen. Y es importante porque, bueno, sabemos Sí. dice que el principio de la sabiduría es el temor a Temor. Dios. También dice en Santiago 1.5, por acá tengo el versículo, dice, si alguno de vosotros sea falto de sabiduría, que la pida a Dios, Pidas. y el cual de todos da a todos abundantemente, no poquito, abundantemente y sin reproche. No te va a decir el por qué, ni te va a reprochar, y se la dará. También aquí en Primera de Corintios, Ok. capítulo 1, versículo de 30 a 31, dice, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Para qué? Tal como está escrito, el que se gloría, que se gloría en el Señor. Entonces me pareció interesante como dice que usted que ya que tiene a Cristo, te tiene sabiduría en Cristo Jesús.
aceptando. Y no solamente sabiduría, todo lo que más, justificación, santificación, redención. O sea, qué bendición tener a Pero, Cristo, hermano. pero vemos la diferencia, que cuando hay maldición llega hasta la cuarta generación. Pero en bendiciones son miles. Y esa fue la promesa que se le dio a Abraham. Bendito será tú. Tú y tu La generación. descendencia hasta 1000 generaciones. Y nos quedaría corto el tiempo porque nunca vamos a saber cuál fue nuestra generación número 1000. Ajá. No podemos. No, tal vez ya en el cielo, ¿verdad? Con transformados, parecidos, allegados a la imagen de Cristo, tal vez sí, Dios sí, puede pues, porque mostrar. no va a haber tiempo. No va a haber Amén. tiempo crono, sino que Los kairos de kairos Dios, ¿verdad? Dios. Amén. Amén. Las generaciones son muy importantes porque ¿qué generación eres tú en tu familia? De lo que te acuerdas, ¿verdad? ¿Cuál eres? ¿La tercera? La primera generación que está abriendo, quebrando piedras con un clavo, ¿verdad? En el Evangelio. Esa es la que cuesta más. La primera generación que conoce a Cristo. Porque el enemigo se va a enfocar directamente en ellas. Va a querer impedir que tú como primer familia, ¿verdad? Como primera generación que conoce de Cristo Jesús, no llegues a tu objetivo. ¿Y por qué te lo digo? Porque aquí vamos a tocar este versículo de Génesis capítulo 6, verso 20. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto entre sus generaciones. Y yo creo que aquí lo tengo anotado. Tú también creo que lo tienes. Pero Noé fue la generación número 10 de Adán a su tiempo. Vemos que se fue degradando. La generación de Adán se desintegró, o sea, cayó. Hubo una maldición por desobediencia. Pero en Noé dijo, no, momento. Aquí mi tatarabuelo desobedeció, yo no lo voy a hacer. Porque ¿qué es si Noé se hubiera dejado crecer la semilla de desobediencia que traía de su que era Adán y Eva? No construye el arca. No le dice a su familia, vamos, el Señor me ordenó que construyéramos un arca. Él ya dijo, también, no me interesa, eso no pasa, Sí, eso. ¿verdad? Entonces, Amén. es importante, dice, un momento, sí, aquí lo anoté cuando dice un hombre perfecto entre sus generaciones, entonces él se dio cuenta de la caída de su antepasado, pero él decidió. La pregunta acá, hermano, es, ¿tú conoces cómo fueron tus ancestros? ¿Cómo fue conociste a tus abuelos? ¿Conociste a tus bisabuelos? Y si los conociste, ¿sabías que tenían debilidad por las mujeres? ¿Tenían debilidad por el licor? Hasta por los juegos de azar, ¿verdad? También se heredan esas cosas que dicen, no, yo sé dominar ese vicio. Mentira. Porque eso ya es una iniquidad, no es un pecado cualquiera, ya es una iniquidad que solo Dios lo puede arrancar de raíz. Sí, es lo que le llaman la famosa fuerza de voluntad La fuerza humana. Sí, lo puedes hacer. ¿Cuánto te va a durar? Hasta que te deprima, hasta que venga el acusador, hasta que te pase algo, una tentación, y ahí vas a caer. Porque fue humanamente, Humanamente. exactamente, pero cuando usted le entrega esa área a Dios y le pide a Dios de verdad con todo su corazón que le quite, que por favor usted pueda ser libre de esa área, ya es para siempre. Es ahí lo glorioso y lo poderoso en Cristo Jesús, que viene y ya te lo quitó y ya es para siempre. Sí, yo todavía no he tenido el privilegio de ir a los alcohólicos anónimos de aquí del sur con los capellanes, pero cada vez que se van no son los mismos alcohólicos, porque no quieren una regeneración. O sea, ellos dicen, oh, esta vez sí voy, esta vez sí voy a dejar de tomar. No pueden, porque lo están haciendo con sus propias fuerzas. Amén. Y eso,
como nosotros lo conocemos y como la Biblia lo dice, ya es una iniquidad, es un pecado que los tiene atados Ujú. Dominado, y que absolutamente. dominados, y que solamente la mano poderosa de Dios puede hacer limpieza profunda, como Amén. dice. Y como dice su palabra, que la palabra es como espada de doble filo que Ujú. penetra hasta lo más profundo. Y Bueno, donde llegan las palabras humanas, solo la palabra de Dios llega y corta, dice, hasta la división del entre el alma alma y del y el espíritu. espíritu. Es ahí donde no puede llegar palabra humana, Ujú. solo la palabra de Dios. Entonces, pero vemos acá que Noé y su generación número 10 dijo, no más. Aquí rebeldías, aquí desobediencias con mi generación, dijo Noé, no. Pero ¿qué pasó? La generación 11, al salir Al del salir arca, del arca. sus hijos la regaron, ¿verdad? La regaron. Entonces, ¿qué le estamos dejando nosotros como padres de herencia a nuestros hijos, a la generación que viene? ¿Le estamos dejando el temor a Jehová o le estamos dejando un espejismo nada más del Ujú. Evangelio? Ajá. Porque hermanos, mire, en la iglesia nos miramos muy bonitos todos, muy preciosos nos miramos todos, pero al llegar a la casa, ¿qué es lo que les estamos dejando a nuestros hijos? Que cuando ya no estén los papás, ¿verdad? Oh, no, ya como mi papá ya no está, ya no tengo que ir a la iglesia. Ujú. No es así. Si nuestros hijos ven en nosotros un sincero corazón, una integridad, no solamente en la iglesia, sino que en la casa, en el trabajo, donde quiera que vayamos, nuestros hijos tal vez van a tener tentaciones de querer alejarse del camino del No van Señor, a dudar. Ujú. pero ahí va a estar el Espíritu Santo. No, 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 acuérdate, Amén. acuérdate. Y ellos no se van a apartar, ¿verdad? Amén. Porque vieron en casa temor de Jehová. Y se le fue inculcado también. Exactamente, exactamente. Amén. Vamos un poco, yo lo siento muy así, Muy rápido. ¿verdad? Pero bueno, la siguiente imagen que ustedes van a ver, ¿a qué les parecen cuando miran esa cara? Generación inconforme, Mm. ¿verdad? Cuando los niños no quieren comer vegetales. Ay, a mí no me des vegetales, mamá. No, a mí no me gusta el cereal, a mí no me gusta el arroz. Es una generación inconforme. En nuestros tiempos no era tal de que escoger los green peas, o ¿cómo se le dice? Los ejotes, la cebollita, en el arroz, pues. El chile pimiento, no, te lo comes y no te levantas de la mesa hasta que te lo termines. Ujú. Ahora nosotros somos un poco más aguados, ¿verdad? Perdón por Flexibles, la ajá. palabra, pero así pasa, ¿no? No en todos los hogares, pero, ¿verdad? Por ahí vamos, algunos. No, estamos aún en esas pequeñas cosas. Podemos estar creando o formando una generación inconforme aún en esas pequeñas cosas de la comida. Ahora llevémoslo a lo espiritual. ¿Cómo estamos criando o formando a nuestros hijos en el temor a Jehová? ¿Inconformes? Pues vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Mateo capítulo 11, versos 16 al 19. Esto me gusta porque aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Ujú. Juan el Bautista estaba preso. Amén. Dice el versículo 11 o 16 tengo yo casi. 16. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Dice nuestro Señor Jesucristo. Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y beber y ustedes dicen, está poseído por un demonio. Entonces, por cualquier cosa, él decía blanco, ellos decían negro. Ujú. Él decía alto, ellos decían bajo. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Amén. Aquí hay mucha tela que cortar. Muchísimas. Si
nuestro Señor Jesucristo vio inconformidad en su tiempo. Imagínate cómo podemos estar ahorita. ¿Cómo estará la generación de ahora? ¿Cómo? Aquí puse algunos ejemplos. En el hogar a veces somos inconformes. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser conformes y ¿quién va a dar el ejemplo? Los ¿Y quién va a padres. dar el ejemplo? Los padres. Sí, me recuerdo que en alguna una película por ahí, no, una reflexión cristiana, un pastor sale con su esposa y antes de entrar a su casa comienza a orar, Señor, por favor, que esta mujer que me diste haya hecho comida, haya lavado los platos, tenga limpia la casa ¿verdad? Y que me trate bien. Él después de trabajar de sus 8 horas, le pide todavía al Señor que encuentre todo eso en su casa, ¿verdad? Ya no sé si lo vieron, pero bueno. Entonces entra y la esposa le dice, siéntate. Y le sirvió su plato de comida. Pero la escena que él vio era un caos. No fue la que él, No es la que él la que él esperaba, estaba ¿verdad? esperando. Y todavía cuando le sirve el plato de comida, él dice, ¿y otra vez me das lo mismo? ¿Otra vez la misma comida? Y la esposa le dice, bueno, perdón si no era lo que esperabas. Y él le dice, ¿y qué te estuviste haciendo todo el día? Ella con 4 hijos en casa, Mm, ¿verdad? Y comienza la escena, ¿verdad? A regresar, a retroceder el tiempo y es donde ella tiene su lista de quehaceres, lavar, planchar, cocinar, atender a los niños, darles de comer, arreglar y un montón de cosas. Pero esas cosas no las vio el esposo. mm. Entonces viene la reflexión. ¿Será que estamos nosotros conformes con lo que nuestra esposa hace o nuestro cónyuge hace o nuestro esposo hace o el esposo hace o queremos un más allá, un extra más que, que nuestra familia dé? Excelente, sería Amén. bueno, pero ¿será que yo como padre de familia, como sacerdote de la casa, lo estoy dando también? Es un buen punto, porque no está bonito, está muy, muy bonito y es excelente Ujú. que como parejas querramos tener unos buenos hijos, educaditos, enseñados de la Ajá. palabra, con temor de Dios, una casita organizada, limpia, o sea, la perfecta familia. Ujú. Pero, ¿qué estamos haciendo como parejas para llegar a? Para llegar a, sí, 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 sí. si empezamos ahí, ¿qué tú has hecho? Y no, yo hago esto, pero ¿tú qué haces? No, así más nunca. Mejor, mira, calladito, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Y qué hago por ti? Oh, mira, siempre, y creo que va a ser mejor. Va, no nos vayamos tan lejos y seguimos con el aspecto familiar, porque este es el discipulado familiar, ¿verdad? Cuando el esposo hace una escena de esas en la mesa, ¿quiénes están viendo? Mm, Los hijos, Los hijos. los hijos. Entonces, si el papá comienza, es que no me gustan otra vez frijoles, y cuando la mamá esté con los hijos solos en la casa, va a decir, otra vez frijoles, mamá. Yep. Va, ahora llevémoslo bíblicamente. Los inconformes, la generación inconforme de Moisés, ¿por qué no entró esa generación a la tierra prometida? Por inconformes. Es que solo maná. ¿Por qué solo maná? Solo maná. Si no tenía nada que hacer, solo le tenía que estirar la mano de su campamento, llenar las vasijas y comer. Y nuestro Tenían, Dios es misericordioso. tenían ropa, tenían todo. Quiero carne, les dijeron al Señor. Bueno, ahí van las gordonices, coman. No les bastó eso. Queremos la carne que comíamos en Egipto. ¿Qué carne se dice que una cebolla ahí? Mentira, inconformes. Santo Dios. Pero si lo llevamos a nuestro hogar, esas pequeñas inconformidades se pueden volver en grandes, grandes tropiezos para la Y familia. obstáculos grandes. Porque, mire, ya sea el esposo, ya sea la esposa o los niños, podrían comenzar a comparar su familia con otra familia. Y eso me trae a la mente aquella familia que se fue de vacaciones a la playa.
Bueno, el esposo, como siempre, llevó en aquel tiempo, su grabadora nada más, y la esposa venía con todas las maletas y los niños, ¿verdad? Y él tranquilo, su silla se sentó y se puso. Y los niños vieron a un otro lado una escena preciosa. Los niños bien cambiaditos, la esposa sirviéndole en la boca al esposo su tecito y la esposa haciéndole masaje, ¿verdad? Al esposo, los niños bien portados y toda la cosa. Y un niño le dijo, y papá, ¿por qué no podemos ser como esa familia? Mira, no se gritan, se dan las cosas en la mano, se agradecen todo. Y los papás se quedaron viendo. Pero el punto acá de que esa familia que estaba perfecta era para un comercial de la televisión. Entonces, y no quiero decir, no quiero que se quede así en el aire, ¿verdad? Que sí se puede. Amén. Sí. Con Cristo sí se puede, pero ¿quiénes tenemos que darle el ejemplo? Nosotros los padres, para que nuestros hijos tampoco sean unos hijos inconformes en todo lo que pueda pasar, pues. No hay para la comida, pues familia, oremos, el Señor va a proveer. ¿Verdad? Oh, no gritarle, "No, es que saber en qué te gastaste el dinero que te di". No hay. Si hay alguno enfermo, pues ahí, en el nombre de Jesús, y no que llegue un dardo del enemigo y decir, y a ese Dios sirves y mira cómo estás. ¿Verdad? Porque nosotros los padres podemos criar a nuestros hijos inconformes en la palabra de Dios y en las cosas que puedan estar pasando o ocurriendo en nuestro hogar. Amén. Amén. Pues no me dejen solo. Generación que demanda señales. Esta es otra de las generaciones. ¿Por qué estamos hablando de generaciones? Porque nuestra generación hoy, nosotros tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para que Amén. se rompa en el nombre de que hacer Jesús ese cualquier, cambio. exactamente, para que haya un cambio verdadero en nuestras vidas y que de verdad podamos decir, yo soy un cristiano evangélico, hijo de Dios. Amén, aleluya. No solo porque todo el mundo dice yo soy cristiano, sí, pero donde lo vamos a demostrar es cuando vengan las pruebas. Mateo capítulo 12, verso 39 y 40 dice a esta Reina Valera del 1960, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Una generación que demanda señales. ¿Tienes algo por ahí? No. Mire, nosotros... Sí, continúa diciendo, dice que la reina de Sus se levantará. La reina de Sus se refiere a aquella mujer que fue a donde estaba Salomón, porque estaba admirada de los comentarios que la reina es... Reina de Sabá. Sí, bueno, aquí dice la reina del sur y la que dice, se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Entonces dice, y mira, algo más grande que Salomón está aquí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no hay ahí donde viene, dice que encuentra la casa vacía y regresa con otros 7 más malos que él y pues la habita. Y así, entonces ellos demandaban, como decía en el versículo 39, ellos demandaban más señales de las que ya Dios la había dado. Empezamos desde Egipto, la señal, las 12 plagas, como la nube aquella en el día, y después en la nube, en la noche la nube de fuego, y todas aquellas señales, y el maná, y aún así demandaban más, inconformes, como estábamos. Pero aquí acordémonos que aquí la Biblia literalmente dice que
las señales van a seguir a la palabra, no la palabra va a seguir a las señales. Amén. Sí, Y sí, eso sí, es lo sí. que ellos Buen están esperando acá. Porque él está diciendo, o sea, tuvieron casi 3 años y medio con Jesús y no le creyeron. Ellos estaban esperando que viniera a tener una revolución en el imperio romano. Por eso es que todavía lo están esperando, porque ellos esperaban a un rey en un caballo blanco con un gran ejército y que destruyera el imperio romano de ese tiempo. Pero como Jesús vino montado en una burrita, Ujú. entonces para ellos tuvieron la palabra. Amén. Con eso les hubiera bastado. No hubieran estado esperando señal alguna. Aunque Jesús les dio Hizo muchas, muchas señales. muchas señales. Sí. Entonces aquí dijo, no, ya me cansé. Ustedes son una generación que demanda muchas señales. No le creyeron a Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista era el que también en un momento dudó, ¿verdad? Amén. Vayan y pregúntenle si él Pregunta es si el que es el esperábamos. Mesías. Ajá. Y cuando él en el río Jordán les dijo, Lo reconoció, exactamente. entonces, Ahí eso vino nos la pasa mucho a revelación. nosotros en las congregaciones. Estamos viendo la gloria de Dios, estamos viendo, recibiendo la palabra de Dios y todavía nos da el paquete completo. Pero justo en ese mismo versículo, Jesús le dice, bueno, si Juan el Bautista quiere saber, mira, dile que los ciegos miran, que los paralíticos son levantados. Entonces, ¿de qué le estaba hablando? De señales. ¿De señales? De señales. Entonces, como diciendo, ¿qué más? ¿Qué quiere? ¿Que baje estrellas ahora? O sea, ¿hasta qué punto este tipo de generación Ujú. ¿cuál es el límite? Porque se ve que es como si fuera un costal sin fondo. Sin fondo. Es algo que no lo llena, es algo que quiere más y más y más. Y Mire, nosotros, hermanos, nosotros, para que no caigamos en la generación incrédula, como dice la palabra de Dios, nosotros desde ya, mire, la palabra de Dios, la Biblia, y con eso nos tiene que bastar. Si el Señor nos da señales, ya esa es una ganancia. Pero aquí yo estoy leyendo en Juan capítulo 1, verso 1, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. era Dios. O sea, esa es la palabra. En otras versiones, la palabra, Jesucristo es la palabra. Amén. Es el verbo encarnado. El verbo encarnado, perdón. Entonces, vuelvo y le repito, no tendríamos que estar esperando señales. Voy a ver si, como dicen aquellos, los perezosos, ¿verdad? Si hoy amanece nublado, no salgo a buscar trabajo. Y ya vio en la aplicación del clima que va a estar nublado. No. Entonces, lo importante que tenemos que inculcarle a nuestros hijos y a nosotros mismos, que aunque a Dios no le dé la gana, ¿verdad? Concedernos la petición o el anhelo de nuestro corazón, nosotros debemos de seguir amándolo para que nosotros esa fe inquebrantable, inconmovible, se las heredemos a nuestros hijos. Y es bonito, hay un orden. La palabra, como ¿Sí? decía, y después la señal. Las Y señales. vemos que cuando Dios creó el mundo, ¿qué hizo? Ujú. Habló. ¿Qué fue lo que Y hizo? después se manifestó lo que decía. Ujú. Hágase la luz y se hizo. ¿Cómo se hizo la luz? Por medio de la palabra. Amén. Por medio de la Amén. palabra. Es que hay también un orden. Hay un orden, exactamente. Se me fue el ejemplo. Fue una bienaventuranza para los que creyeron y no vieron. Está en Juan 20, 29. Juan 20, 29. Los que no vieron y creyeron. Sí, lo que el apóstol Tomás, el discípulo en ese momento, ¿verdad? No creyó la palabra. Él dijo, no, hasta que no mire las señales en sus manos, meta la dedos. herida en su costado, voy a creer. Entonces Jesús, mira, la señal, ¿verdad? Es lo que esperaba. Pues aquí está, mire, tan precioso nuestro Señor Jesucristo. A veces yo creo que sí nos cumple algunos deseos de nuestro corazón para que nuestra fe se fortalezca. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo, hermano. No tiene que ser así. Amén. Porque dice, bienaventurados aquellos que creyeron en mí, aún sin ver. Aún sin ver. Sin ver.
Aún sin ver. Entonces aquí está lo de Génesis, en Hechos capítulo 14, verso 3. Hechos capítulo 14, verso 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Pero antes de que haya un milagro o estés esperando un milagro en tu casa, en tu familia, tienes que creer a la palabra de Dios. Tienes que creer a la palabra de Dios. Porque sí, es un tiempo de milagros. Amén. Así como lo hubieron en el pasado, los hay hoy en el presente y los puede seguir habiendo en el futuro. Pero a lo que nosotros tenemos que creerle firmemente, familia de Dios, es que su palabra permanece para siempre. Amén. Y como les digo, si no ocurre el milagro, ¿verdad? Que podamos estar esperando todavía, debemos de permanecer. Amén. Debemos de permanecer y agarrarnos en la palabra de Dios. Creerle. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Todo el capítulo de versículo 11 de Hebreos habla acerca de la fe. La fe. La fe, ahí tenemos que ver, es algo que no miramos, pero sí creemos que va a venir. ¿Cuándo? Al tiempo de Dios. ¿Qué más? Generación incrédula. Otro tipo de Otro tipo de generación. ¿Por qué estamos hablando de generación? Porque es muy importante para Dios y tiene que ser muy importante para nosotros como padres de familia. Amén. Generación incrédulas. Lucas capítulo 9, versos 41 al 42 dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando los discípulos no pudieron echar fuera al demonio del joven. Ajá. Y esto es muy importante y yo creo que aquí pues vamos a detenernos un poco. La incredulidad es la antítesis o lo contrario de la fe. Ujú. Y hay mucha iglesia de Cristo que vuelve atrás, retrocede, se estanca, porque como no ve cumplido sus anhelos, ¿verdad? En el Señor, dice, mejor, ok, me voy a quedar tranquilo, ya no voy a seguir adelante. Entonces la incredulidad está afectando en estos últimos tiempos a mucha parte de la iglesia de Cristo, mucha familia cristiana que antes tenían ese motor al 100%. Es bien importante porque justo la generación que estaba atrás querían señales. Ujú. Y señales se les dio, y milagros se les dio, y prodigios y todo. Ujú. Y aún así no creían. Y Sí. aquí el pastor estamos hablando de la generación incrédula. Incrédula. Y Dios dice, en Mateos 13:58 dice, y no hizo muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. Ah, ¿quieres ver resultados en tu familia? ¿Quieres ver milagros, señales? Entonces créele. Porque sería lo opuesto a esto. ¿O quieres ver que el Señor haga milagros? Créele. Porque dice, y no hizo milagros, muchos milagros. Parece que sí. Algunos. Aquellos que como que le arrebataron como la Sirofenicia. Y dice, y allí a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, Ujú. hermanos, tenemos que ser una generación activada en fe, creyéndole a Dios, creyendo en su palabra, para que veamos esos milagros, para que veamos esas señales, esa misericordia de Dios, Amén. y no pues ser esta generación incrédula. Vale, ahorita vamos a las generaciones que traen bendición, las 1000 generaciones que traen bendición y cómo podemos ver generaciones, hemos estado viendo generaciones que pueden venir con maldición de los antepasados. Y una generación que no fue incrédula fue una de las que le heredaron a Timoteo la fe. Amén. Sí. Aquí en la Biblia, en 2 de Los Timoteo hermanos. capítulo 1, verso 5, dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
es una generación, pero la abuelita Loida dijo, momento, tal vez mi mamá fue bien, bien especial, ¿verdad? No con las cosas de Dios, sino con las cosas del mundo. Yo no, yo estoy viendo, porque Dios ya me demostró que mis generaciones van a ser benditas y van a conquistar las promesas que tal vez yo no las voy a ver, ¿verdad? Pero ellos sí van a poseer. Entonces dijo, no, la abuelita Loida dijo, aquí está, en el nombre de Jesús te dedico a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y son tuyos, en el nombre de Jesús. ¿Y cómo fue el resultado de esa viejita, verdad? Su hija lo heredó. Y esa mamá, ¿por qué no habla del papá de Timoteo? Aunque era una mezcla, ¿verdad? Ellos eran, parece que eran romano, creo yo, el papá de Timoteo, o griego, no quiero confundirme, pero estaba entre griego y romano, y ella era hebrea, ¿verdad? Entonces, ella le dice, la mamá le heredó la fe. La abuelita, esa abuelita. La Ajá. mamá es la que tenía la delegación de enseñar la palabra a los niños. Ese es el No, punto principal. algo principal, ¿verdad? Que esa mamá le pudo engendrar en el corazón a su hija y su hija a su hijo, ¿verdad? En el caso de Timoteo, fue que el tiempo que ella tenía a esos bebés, a esos niños, los aprovechó para darle la palabra, Dios, Su fe. padre era un padre griego. Griego, ok, En el griego. capítulo 16 de Hechos 1, ahí dice, la, sí, Griego, bueno, ajá, exactamente. griego. Entonces, pero esa generación no fue incrédula. Pero la que está hablando aquí, el Señor Jesús sí. Dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y aquí nos podemos detener un poco. Ujú. Acordémonos que esta generación pedía señales. Ya sabían que Jesús era el camino, la verdad y la vida y dijo, bueno, el único que me puede ayudar después de hacer tanto, pues es Jesús, presentárselo a Jesús. Vamos a ver, ¿verdad? Y se lo llevaron. Pero el enemigo no quería soltar al joven. Amén. No lo quería soltar. Porque Amén. dice aquí que cada vez que le quería acercarse a Jesús, el diablo lo tiraba. Sí, dice, en otras versiones dice, y mientras se acercaba, y ahí lo cogí y lo tiraba en el piso, como diciendo, me estoy acercando. Es que los espíritus saben, hermano. ¿Saben? Pues, Saben cuando hay una autoridad ungida por Dios, ¿saben? ellos van a querer que ya sea el niño, la mamá, el papá, no se acerque. No se acerquen a la iglesia, van a odiar la iglesia, no van a querer nada con la iglesia, con el pastor, con el hermanito convertido. Lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque es lo que cargan. Amén. Y van a querer, porque saben que cuando ese espíritu salga, ¿para dónde va a ir? Como dice, a buscar 7 más y peor que él. Ese Ellos es el necesitan punto. un cuerpo donde estar. Ese es el punto. Pero toquemos un punto también importante. De que el Padre lo llevaba. El Padre llevaba, conocía que la palabra estaba ahí, se había hecho carne, que es Cristo Jesús, el Verbo se había hecho carne, y lo que ellos esperaban, ¿verdad? Para afirmarse en su fe era que le hiciera el milagro. Pero muchos llegan a las iglesias por el milagro para que el Señor Jesús cambie su matrimonio, su familia, ¿verdad? Por sanidad, exactamente. Y aquí dice que muchas de las familias llegan incrédulas solo por buscando el favor de Dios. Y cuando el enemigo les pone más ataque, retroceden. Retroceden. Y este no es el tiempo de retroceder, hermano. Si ya llegaste a la iglesia, ya llegaste a la congregación, venga lo que venga, tú llega, acércate a la iglesia con la vista puesta en Cristo Jesús.
No va a ser fácil. ¿Y sabes por qué no va a ser fácil? Porque el propósito de Dios en tu vida es grande, el propósito en tu familia es grande, el propósito en tus hijos es grande. Y el enemigo no te va a querer dejar ir así solo por fácil, así, amén. tan fácil. Ujú. Como ya les he puesto el ejemplo, ¿verdad? El pandillero cuando se quiere salir, no solo dice, hey, ya no quiero pertenecer a la pandilla, me voy a mi casa. No, momento. Ellos tienen que pasar otro ritual de Ujú. salida Amén. y Amén. tienen que soportarlo. ¿Qué Si dijo? no, no sales, si no te buscan hasta debajo de las piedras. Igual es el enemigo con nuestras familias. Si tienes problemas familiares, tienes problemas con tus hijos, hermano, por eso estamos hablando de regenerarlos. ¿Y cómo se van a regenerar? Con la palabra de Dios. Amén. Pero no esperes que de la noche a la mañana, ¿verdad? Con que hayas llegado una vez a la iglesia, ya está todo. No, es un proceso. Amén. Hermanos, es un proceso. Es un proceso, sí, como cuando nacemos. Un nené. ¿A qué edad dijimos la primera palabra? Papá, mamá. En Cristo somos nueva criatura. ¿No lo dice? Sí, Nueva criatura. Entonces empecemos desde cero. Vamos a sí. empezar desde cero. Yo Amén. empecé desde cero. Y ahí estamos. Entonces es toda una vida. Vas a ir aprendiendo poquito a poco. Ahí Amén. cuando usted habla, pastor, ¿qué dice la palabra también? Resistir. Resistir Resistí, al diablo. exactamente, sí. Y él lo irá. Sí, Pero hay estoy veces que buscando. desde la primera ya queremos ya soltar, ¿cómo se dice? Soltar ya eso es de ir a la iglesia, de leer la palabra, de congregarnos, porque ya el primer ataque ya nos cohibimos. Yo creo que todo el mundo ha pasado. A mí me alaba en la cama, me temblaba en la cama cuando yo estaba orando. Y mi esposa decía, ¿pero qué es esto? Y yo le digo, no, sigo orando, Ujú. sigo orando. Y no sé cuántas experiencias tendrán algunos similares, pero el enemigo, claro, el enemigo no quiere que uno esté activo buscando al Señor, no te quiere sentado en la iglesia sin hacer nada ahí. Sí, sí. Pero hay que resistir. La Biblia dice, no me recuerdo del texto, pero dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes arrebatan Amén. arrebatan el reino. Mira, hermano, tal vez tú, hermana, que estás casada, tú eres la única que está buscando de Dios en tu familia porque tu esposo pues todavía no quiere nada, todavía no se ha comprometido con Dios, ¿verdad? Y te está costando. Y yo te digo que en Cristo Jesús se puede. Amén. La regeneración de tu familia y de tus generaciones, porque estás llorando, estás clamándole al Señor por misericordia para que no se pierdan. El Señor, el Señor no te desampara. Y hablamos del libro de las lágrimas la semana pasada. Y cada lágrima que tú derramas en la presencia de Dios, en intercesión por tu familia, por tus hijos, por tu esposo, o en otro caso por tu esposa, ¿verdad? El Señor dice que Él promete guardarlas y escribirlas en su libro. Y a su tiempo Él te las hará recordar y te promete restaurar tu familia. Porque nosotros en Cristo Jesús también somos una familia. Amén. Somos familia. Por eso es que el enemigo quiere destruir familias, porque en Cristo Jesús todos somos familia, ¿verdad? Que somos un cuerpo. Un cuerpo en Cristo Un cuerpo. Jesús. Sí, sí. Entonces aquí les dice, bueno, aquí cuando Jesús vino encontró una generación de padres que no tenían fe en Jesús. Podía restaurar a sus hijos, que podía restaurar a sus hijos, dice. Yo noté algo acá en este pasaje que cuando el muchacho se acercaba a Dios, el enemigo lo derribaba, lo hacía caer. Entonces también aquí tomémonos un minuto para hablar con los hijos, ¿verdad? Amén. Los padres también pueden ser buenos ejemplos, pero dice la Biblia que las malas costumbres corrompen las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nuestros jóvenes, nuestros hijos están viendo allá afuera? ¿Con quiénes están relacionando? ¿Qué están oyendo? ¿Verdad? Y los qué padres, hablan? ¿de qué hablan? ¿Qué están viendo?
¿Qué están viendo? Pueden tener buenos padres, que son buenos, buen ejemplo en la casa, buen ejemplo en la iglesia, buen ejemplo en el trabajo, en la calle, pero las malas amistades pueden estar corrompiendo también a los hijos. Y también Sí. lo que ven aquí. Y lo que ven, sí, claro, miren este aparatito, hermanos, este es muy precioso. Usted y yo aquí pueden ver al hermano. Eso es como un alma de doble filo. Sí, sí, Depende cómo la use. Tentación al día. Sí, la tentación al yo estoy día. de acuerdo en muchos ministros y personas, ¿verdad? Ujú. Yo digo que cometen el error porque a veces ocupan al ministro, al pastor, al evangelista, al siervo de Dios, lo señalan, lo hacen todo el papel, digamos, del diablo. ¿Por qué? Porque los hijos andan en pasos malos o los hijos andan por ahí, pero no porque no podemos. A ver, Ah, el pueblo de Dios, Israel, ujú. andaban en desobediencia también. Y no No quiere decir, vayamos tan lejos. El diablo, que el Señor lo reprenda, es hijo en desobediencia, pero sigue siendo hijo. ¿Y acaso Dios? Entonces le estamos diciendo mentiroso a Dios. O sea que no hizo su papel como padre para enseñarle. Es que Dios le dio todo a Luzbel. No le dio todo. Entonces, yo no comparto cuando hay ministros que dicen, no, porque de tal palo, tal estilla. Así como tú ves a los hijos, así es él. O el pastor o el siervo de Dios. Y yo la verdad no sí, comparto hay eso. mucho error y ahí caemos en la generación incrédula o inconforme, ¿verdad? Conforme. Porque puede en el mismo pueblo de Dios puede caber esta opinión, ¿verdad? Que no es bíblica, que los padres son siervos de Dios, amadores de Dios, Culpables de... temerosos de Dios, pero eso no, y un hijo o una hija pueda estar alejado del camino del Señor, son dos cosas diferentes porque el llamado sacerdotal es para los ¿Sí? Para los padres. padres. Y eso nosotros es una gran ganancia que nuestros hijos estén apoyando, ¿verdad? El Amén. ministerio, ¿verdad? Que den O sea, Amén. ¿qué culpa tenía el profeta Samuel cuando bíblicamente dice que sus hijos se Sus hijos. comportaron mal? Amén. sí tenía, Eso es otro ejemplo. ¿Ah? sí tenía culpa. Porque algo no hizo bien. Por eso es una pregunta, ¿qué culpa? Porque aquí podemos agarrar tela de qué cortar. ¿Dónde estaba la mamá Elí, de los hijos, el la sacerdote esposa Elí. del profeta Samuel? ¿Dónde estaba la esposa del sacerdote Elí con sus hijos, que dice que eran unos bandidos? Bueno, la palabra también habla del justo Job y sus hijos. ¿Qué hacían? ¿En qué De andaban fiesta en sus hijos? fiesta, ¿verdad? Y Job todos los días pedía perdón por las obras de sus hijos, por lo que hacían. Sí, sí. Entonces vemos con ejemplo que sí. Hay Amén. propósitos de Dios, porque todo Dios lo tiene planificado, todo lo tiene ya establecido en su palabra, ¿verdad? En el caso de Job, aquí vemos el final de un Job que fue duro el trato. Y con esto no queremos decir que si alguna familia puede estar pasando problemas con sus hijos, el Señor se los va a llevar y le dé otros nuevos, No, no, ¿verdad? no, 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 no. no queremos eso, Amén. sino que Eso no es este lo que es el estamos tratando de tiempo, decir. como les hemos dicho desde el principio, este es el tiempo de que nuestra familia comience una regeneración. Amén. Antes de que pueda venir un día que el Señor diga, mejor me los llevo. Sí, con esto lo que queremos, hermano, es que reflexionemos si en una de estas generaciones se nos aplica algo. Como digo, yo creo que yo tengo un poquito de esta, hay un poquito de esta también. Solamente para que reflexionemos, hermanos, y mediante la palabra veamos cómo en estas generaciones no llegaron a nada y cómo en lo que terminaron. Aquí no venimos a señalarles, lo que le queremos es a edificarnos como cuerpo de Cristo, como familias en Cristo, para que podamos aprender mediante la palabra delante estas generaciones, ¿verdad? La incrédula, la generación inconforme, aquella que demandaba Te mandan señales. señales. Sí. No sé si por ahí
tendrá la otra generación que dice que La incrédula. la Demonios, perversa, hay una generación perversa No, y víbora que le llama, aquí por no aquí, me alcanzó. por aquí, yo hice mi nota también por acá. A ver, hay una generación que le llama nuestro Señor incrédula y perversa. Ujú, sí. Si me acompañan aquí en Mateo 17:17, o si no aquí en Lucas, también ese mismo pasaje, en Lucas 9:41, quien sea más rapidito, dice, respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os de soportar? Trae acá a tu hijo. Ese es el pasaje que estábamos leyendo del niño que el demonio lo De la derribó. incrédula, ajá. Le llamó incrédula y le llamó perversa. Incrédula y perverso. Ajá, Sí. exactamente. 9:41. Exactamente. Ajá. Amén. Y también los discípulos le decían que, le preguntaban, bueno, ¿y por qué tú sí pudiste y nosotros no? Por ahí entra otro tema, ayuno, oración. Ayuno y oración, ¿verdad? Pero Ahí va la herencia de fe. Esa es la ahí, antítesis de la abuela y la mamá de exactamente. Esa generación de este ejemplo que Jesús está poniendo, no, pues no había nada. O sea, aquí no solo era incrédula, sino que demandaba señales y que era generación perversa. Ujú. Porque el Señor Jesús conocía el corazón de ellos, Claro. ¿verdad? Los Y mismos también conoce tu fariseos. corazón y conoce el mío, el corazón de todos los conoce, ¿verdad? Así que, hermanos, miren, a veces nuestros jóvenes como que se quieren parar, pero no los miremos a ellos, miremos lo que pueda estar influenciándolos y seamos más inteligentes más astutos e inteligentes que el enemigo. Amén, amén. ¿Verdad? No, hoy no voy a la iglesia. Bueno, ¿por qué no vas a ir? No, porque Me siento tengo mal, tarea, me duele la ¿verdad? Algo cabeza. por el estilo, ¿verdad? Miren, hermanos, es mejor estar en el templo, es mejor estar ahí y pues ganarle la partida. Nuestros hijos tienen que seguir el camino de la verdad, de la santidad. Y con esto quiero ir concluyendo. Hay una carrera de relevos. En la carrera de relevos son 4 corredores y el primero, pues lógicamente el que sale lleva el aparatito y ese es el testigo, El batón. el bastón, porque le llaman testigo. Y si uno de los 4 corredores bota el testigo, pues el equipo queda descalificado. Entonces miremoslo esto como la palabra de Dios, la palabra de fe, la palabra de verdad, el Evangelio de Cristo Jesús para nuestras generaciones. Démoselo bien en la mano para que ellos no lo suelten. Ajá. Si ellos lo agarran bien, lo sostienen bien en sus manos, en el nombre de Jesús, ellos mismos también de esa misma manera se lo van a transmitir el Evangelio de Cristo Jesús a sus hijos. Amén. Amén. Y así va a ir la palabra del Señor. Si los discípulos no hubieran agarrado bien el Evangelio de Cristo Jesús, no hubiera llegado con nosotros. Amén. No hubieran llegado con nosotros el Evangelio. O tal vez sí, ¿verdad? En el plan de Dios sí, pero hubiera costado un poco más. Amén. Entonces, que nosotros como padres de familia le digamos, cuando le digamos algo, tenemos necesidad como familia de esto, reunámonos y esperemos la voluntad de Dios. Oremos en familia para que nuestros hijos vean ya que nosotros confiamos en Dios. No confiamos en el gobierno, no estemos esperanzados en el cheque que todavía saber si va a mandar y esperándolo para pagar las deudas. No, pidámosle al Señor sabiduría que Él dé de otra manera, de otras formas, esa necesidad tal vez económica, de espiritual, de salud o familiar que haya en nuestras vidas. Que nuestros hijos comiencen a ver que en quién hemos creído de verdad nosotros y que les comencemos a inyectar la fe, así como Loida a Eunice se la inyectaron al Timoteo, porque el apóstol Pablo fue bien claro ahí en 2 de Timoteo, dijo, y estoy seguro que en ti también habita la fe. Amén. Amén. Entonces, y estoy gozoso de estar aquí en el nombre de Jesús. Y vamos a orar, pero tenemos unos cantos preciosos. No nos queremos despedir de unos cantos preciosos que
que nos va a colocar el hermano Moisés por ahí. Amén. Yo quería leerle rapidito aquí, Primera de Pedro, usted que está en casita, ahí tiene su Biblia a su lado. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10 dice, pues ustedes, nosotros, digamos, pues nosotros somos un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, Amén. una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Otra dice en la luz admirable. Antes, ustedes no eran ni siquiera un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Nosotros, una vez más, ustedes no habían recibido compasión. En otras dicen no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido la compasión o la misericordia de Dios. Ese es el pueblo, esa es la generación que quiere Dios que seamos, hermanos, en el nombre de nombre de Jesús. Jesús. Ahí, Amén. pues, sí, gracias, hermanos. Bendecimos a nuestro hermano José David, que pues él descansó el día de hoy, ¿verdad? Pero sabemos que los muchachos también, gracias ahí a los hermanos de Casa del Pan que están ahí en sintonía, la hermana Blanquis Caballero que está por ahí también, la bendecimos, feliz cumpleaños. Hermana Isa, hermana Claudia, ahí están todos los de Casa del Pan, hermana Chela, el hermano Ronnie, el pastor Ronnie Molina, el pastor Ronnie, Dios te bendiga, varón de Dios. Estamos pendientes de hablar. Amén. No sé si oímos los cantos, si oramos o lo dejamos. Oramos y en el nombre de Jesús, pero no se vaya la transmisión porque vamos a seguir ministrados con esos cantos ahí que sé que son de bendición. Amén. Amén. Ahí cierre sus ojitos, acompáñenos a darle gracias a Dios. Sí, Señor. Y Gracias, Padre dígale con todo su corazón, Padre, gracias por esta oportunidad. Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo, bendito gracias porque has Jesús, hablado a gracias, nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios. Por favor, te pido, si usted ahí que me está viendo es padre de familia, diga conmigo, por favor, Padre, en este momento te presento a mi generación. Señor, te presento mi generación, Señor. Los presento para que tú, Señor, las regeneres, Señor, de toda genética mala que fue heredada por nosotros, Señor, por nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, por aquellos que, Señor, consciente e inconscientemente, Señor, fueron y nos heredaron la vana manera de vivir, dice tu palabra. En el nombre de Jesús, por favor, Espíritu Santo de Dios, con tu palabra, Padre, ven y rompe toda maldición, Señor. Hoy yo lo declaro, que mi generación es una generación bendecida, bendita, y esa bendición alcanzará hasta 1000 generaciones, aunque yo ya no los mire aquí en la tierra, Señor, pero la estafeta de la palabra tuya de verdad permanecerán en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, en mis tataranietos y más allá, Señor, de esas generaciones. Si tú no has venido, Padre, declaramos que las generaciones de Casa del Pan y de todos mis hermanos que puedan estar viendo, Padre, y oyendo esta transmisión, se haga conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Así sea, Señor. Yo los invito a que nos sigan acompañando allí el día jueves a las 7:15 de la noche. Vamos a estar en el templo seguimos con el tema de los libros de Dios. Amén. Y vamos a adorar un poco. Ahí acompáñenos, vamos a adorar. Amén. Aleluya.
seguir tu camino, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrándote tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu camino, seguir sin desmayar, Señor, mostrándote tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu camino, Señor, seguir sin desmayar, Señor, mostrarte tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva,
como fuente